mete tu hoz y ciega, porque la mies de la tierra está madura. El verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Amén. Amén. Entonces nos presenta aquí este cuadro, hermanos. Está en el contexto del mensaje de los tres ángeles. Este es lo que produce este mensaje, una madurez espiritual en las personas que lo reciben, que quedan listos para la cosecha. El verso 17 en adelante presenta entonces un cuadro similar, pero con un significado diferente. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y bendice a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ah, interesante. Interesante, porque ahora hay otra cosecha. Pero esta cosecha ya no es de trigo, sino de ¿qué? De uvas. ¿Y cómo están esas uvas? Están maduras. Están maduras. Mete tu hoz y vendimia las uvas de la tierra, los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Verso 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas. ¿Dónde? En el gran lagar de la ira de Dios. Sí, que está claro, preciosos estimados hermanos, que nosotros o estamos madurando para el granero celestial como trigo, o estamos madurando para el lagar de la ira de Dios como uvas. No hay punto intermedio aquí. O maduramos como trigo, o estamos madurando como uvas para el lagar de la ira de Dios. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál es la experiencia nuestra, verdad? Porque deberíamos estar madurando en la experiencia cristiana. ¿Cuántos años en la iglesia hemos madurado? Espiritualmente estamos maduros, hermanos. ¿Has madurado? ¿Estás madurando tu carácter a la semejanza de Cristo? ¿O somos niños crecidos, como dice la hermana Jorge? Niños crecidos. Bueno, hermanos, necesitamos madurar espiritualmente. Ese fue el carácter de Moisés. Moisés estaba maduro, porque cuando sus hermanos hablaron contra él, ¿se ofendió? Maduro espiritualmente. No se ofendió. Necesitamos madurar para la cosecha. Esta es la experiencia de la última generación, descrita también en el libro de Isaías capítulo 60. Vamos a ir ahí. Isaías capítulo 60. Esta es la generación de hombres y mujeres que alumbran al mundo con la gloria de Dios. Isaías capítulo 60, verso 1 al 3. ¿Alguien se anima a leer? 61, hermano. 61 al 3. La palabra del Señor nos dice: levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 3. Amén. 3. Y andarán los gentiles a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Esta es una profecía, preciados hermanos, que se va a cumplir ¿cuándo? ¿Cuándo se cumplirá esta profecía? ¿Cuándo? ¿En quiénes se cumplirá esta profecía? Hermanos, esto tendrá cumplimiento hoy.
en este tiempo, en esta generación. Y somos llamados tú y yo a participar del cumplimiento de esta profecía. Levántate, hija de Sión. Aquí está hablando a la hija de Sión, al remanente. Levántate y ¿qué? Y resplandece. ¿Con qué va a resplandecer este remanente? ¿Con qué va a resplandecer? ¿Con la gloria de quién? La gloria de Jehová. Ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuál es la gloria de Dios que nace en el corazón del creyente? ¿Cuál es? No, el libro de Malaquías lo dice de una manera un poco diferente, pero es lo mismo. Vamos a ir allí. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, el verso 2. Si alguien lo puede leer, por favor. Dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Bueno, hermanos, mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿nacerá quién? ¿Y quién es el sol de justicia? Cristo Jesús. Ese es el que va a nacer y va a resplandecer en el corazón del creyente, de todo aquel que lo reciba y reciba estas cosas, hermanos, por la fe, y sea transformado y se deje moldear por la obra del Espíritu Santo. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá ¿qué cosa? Salvación. Entonces estará listo para alumbrar. Sobre ti nacerá Jehová, nacerá su gloria, nacerá el sol de justicia. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Hermanos, ¿está cubriendo oscuridad las naciones? ¿Están cubriéndose de oscuridad los pueblos? Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué promesa hermosa. ¿Cuánto quisiéramos participar de eso? De esa experiencia, hermanos. Necesitamos que el sol de justicia nazca. El sol de justicia nacerá sobre los 144,000, porque los usará como instrumentos para alumbrar un mundo en tinieblas. Todo está en oscuridad. La humanidad cada día se degrada más. Se degrada más. Las naciones se hunden, hermanos, cada día más en la impenitencia y la oscuridad. Pero el Señor tendrá un remanente de todas las naciones, un pueblo humilde, un pueblo santo, un pueblo que está purificado en la sangre del Cordero. Ha sido purificado. La obra que Jesús está haciendo en el lugar santísimo, purificar y concluir la obra de salvación en cada corazón que lo recibe. También en el libro del Cantar de los Cantares, Salomón describe a este remanente, a esta iglesia final, con un lenguaje poético muy hermoso. Capítulo 6. Capítulo 6 del libro Cantar de los Cantares, el verso 10. Un voluntario que fue a la lectura. Hay una pregunta ahí. Este texto es una pregunta. Pero en la pregunta está implícita también la respuesta. ¿Qué dice? Cantares 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba hermosa, como la luna esclarecida, como el sol imponente, como un ejército con sus banderas? Ay, pregunta aquí el profeta, ¿quién es esta? ¿Quién es? ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Oh, hermanos, como el alba, como el sol, ¿verdad? ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como qué? Como la luna. Esclarecida como el sol. Imponente como ejércitos en orden. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿De quién está hablando aquí? Esta descripción, ¿a quién hace referencia? Al remanente final. Porque
Apocalipsis capítulo 12 lo menciona también. Capítulo 12, el verso 1. Si alguien lo encuentra, por favor, después de la lectura. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Amén. Dice que apareció en el cielo una gran señal. ¿Cuál es esa gran señal que apareció en el cielo? Una mujer. Bueno, la mujer representa ¿qué? La iglesia. Pero esta era una mujer pura, que estaba vestida ¿de qué? ¿De qué estaba hecha su vestidura, hermanos? ¿Qué la cubría a esta iglesia? ¿Qué era lo que cubría a esta gente? Porque la iglesia no son las cuatro paredes, no es este techo, no es este púlpito, no es este lugar. La iglesia la conforman ¿quiénes? Ustedes, yo. Las almas conforman la iglesia. Así que lo que ven Juan aquí es un grupo de hombres y mujeres vestidos del sol, cubiertos del sol de justicia, brillando, alumbrando. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. El remanente final que alumbrará el mundo. También lo dice Apocalipsis capítulo 18. Pues en otras palabras, comparado aquí con un ángel, un mensajero, 18.1. ¿Qué dice Apocalipsis 18.1? Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, la tierra fue alumbrada su gloria. Amén. Después de esto vi otro ángel descender del cielo. ¿Y qué tenía este ángel? Gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Bueno, este ángel está representando a los mensajeros, ¿verdad? A los 144.000 que darán el último mensaje, el fuerte pregón, pero irán alumbrando. Y ayer leíamos una cita del libro Conflicto de los Siglos, que nos decía que estos mensajeros irán con rostros iluminados a predicar este último mensaje de misericordia al mundo. Esa experiencia será la experiencia, hermanos, de la última generación, de los 144.000, los que recibirán el sello de Dios en su frente. Pero miren lo que dice el capítulo 7 también del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, hablando de los 144.000. Capítulo 13, capítulo 7. Capítulo 7, decíamos, verso 13 al 15. Capítulo 7, verso 13 al 15. Y respondió uno de los ancianos diciéndole: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Un hermano se le muestra aquí, ¿verdad? A Juan, y uno de los ancianos que está hablando con él le hace una pregunta. Estos que están aquí, vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos? ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes son? Hermanos, ¿y por qué esta pregunta? ¿Acaso Dios no sabe quiénes son?
¿Acaso este anciano que le pregunta a Juan no sabe quiénes son estos? Claro que sí sabe quiénes son. Sí sabe. ¿Por qué entonces la pregunta? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están vestidos de ropas blancas? ¿De dónde han venido? Hermanos, qué maravilloso el lenguaje de las Sagradas Escrituras. ¿De dónde vinieron estos? Y Juan le responde en el verso 14, Señor, tú lo sabes. Entonces le responde, ¿verdad? Y lo que quiere dejar aquí en claro es la experiencia que han tenido este grupo de personas. Tú lo sabes, Señor. Entonces le dice, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. Pero ¿por qué pudieron pasar la gran tribulación? Porque han lavado sus ropas ¿dónde? En la sangre del Cordero. Bueno, ¿qué ropas? ¿Será esta ropa? ¿Será ese vestido que usted tiene que tiene que lavar en sangre? ¿Qué es lo que tenemos que lavar, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que lavar? ¿Qué representan aquí las ropas? ¿Qué representan las ropas? Pecado de la sociedad. La ropa aquí representa el carácter. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que han lavado su carácter en la sangre ¿de quién? Del Cordero. Y las han emblanquecido. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No solamente las han lavado, sino que además las han ¿qué? Emblanquecido. Bueno, eso es un proceso más minucioso. Porque usted puede lavar su prenda, ¿verdad? Puede lavar su ropa, pero por ahí puede quedar una mancha. Pero el blanquecer es un asunto diferente. Usted tiene que usar otras cosas, ¿verdad? Aparte del jabón. Tiene que usar lejía. Y entre más pura, más blanco lo deja, ¿verdad? Emblanquecer, hermanos. Emblanquecer. Esa es la experiencia de estos 144,000 sellados. Han emblanquecido su ropa, las han lavado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Vamos, nadie, ninguno de nosotros puede estar delante del trono de Dios si no ha lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Nadie. Nadie, hermano. Nadie. Tenemos que esta tiene que ser una experiencia real en nosotros. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Será la experiencia de esta generación que alumbrará el mundo con su gloria. Y tú y yo somos candidatos para eso, ¿verdad? Somos candidatos para eso. Señor nos ayude. La experiencia que necesitamos. Saben que hay muchas cosas que pueden estar estorbando esa obra que el cielo quiere hacer en estos últimos días de la gloria. La expiación final. Hermanos, Jesús se ha dado su tiempo para salvarnos. El cielo se está dando su tiempo para salvarnos. ¿Por qué creen ustedes que esto no termina todavía? ¿Porque falta más maldad? ¿Falta que aumente la maldad y el pecado? No, hermanos. El cielo está esperando ¿por quién? Por un pueblo. Y lo dicen los primeros textos del capítulo 7 de Apocalipsis. Los ángeles estaban a punto de soltar los vientos, pero viene otro ángel volando rápidamente, con una orden. ¿Y cuál es la orden? Que tengan los
los vientos. Retengan los vientos, todavía no los suelten, porque hay pueblo que falta sellar. ¿Quién falta sellar todavía? Nosotros. Porque todavía, hermanos, estamos albergando cosas que están impidiendo esa experiencia de ser sellados. Estamos albergando cosas en el corazón, porque todavía no reflejamos plenamente el carácter de Jesús. Y el libro Palabras de Vida y Gran Maestro dice, hay una cita, Javier, ¿tú la conoces? Cuando el pueblo de Dios refleje plenamente el carácter de Jesús, Él vendrá para reclamarlo como su Dios. Hermanos, y si tú y yo no nos preparamos, el Señor tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Él. Pero esto termina, hermanos. Los acontecimientos nos dicen de que esto está a punto de terminar. Este mundo ya no es más. Pero el Señor quiere concluir esta obra que ha comenzado. Vamos a volver al libro de Malaquías. ¿Cómo lo describe aquí el profeta Malaquías? El capítulo 4, o 3, perdón. Capítulo 3. Versos 2 y 3. Malaquías capítulo 3, versos 2 y 3. Está hablando cuando Jesús pasa de lugar santo a lugar santísimo, a iniciar esta obra de expiación, de la expiación final. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hermano, qué interesante. Porque Él viene al santuario celestial para purificar un pueblo, a un remanente para la crisis final. Porque, hermanos, en esta hora final está en juego algo, el carácter de Dios. Y Dios necesita un remanente que vindique su ley en su vida, aquí en la tierra, en un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad, que pisotea la ley de Dios. Habrá un remanente que exalte esa ley y frente a la mentira de Satanás, que dice, esa ley no se puede guardar, es imposible guardarla, nadie puede vivir sin pecar. El cielo tendrá un remanente victorioso, un remanente victorioso que hará una demostración al universo. Y por eso dice Apocalipsis 14:12, aquí están la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y Él ha venido al santuario para purificar. Y dice que Él es como fuego que purificado. No dice fuego consumidor, hermano. ¿Por qué no dice fuego consumidor? Sino que dice fuego purificador. ¿Por qué? Porque mientras Jesús esté aquí en el santuario, en el lugar santísimo del santuario celestial, hay tiempo para purificarnos del pecado. Pero cuando Él salga, hermanos, ya no va a haber tiempo. Entonces vendrá el fuego consumidor. Pero permitirás, hermanos, que ese fuego consumidor consuma el pecado que hay en tu vida. Permitirás, hermanos, que el fuego consumidor te purifique. El fuego purificador. Que el fuego purificador nos purifique. Y como jabón de lavadores. Y se sentará, dice el verso 3. ¿Se sentará para qué? ¿Para qué se va a sentar? Bueno, es interesante, hermanos. Es interesante. Porque dice aquí que nuestro gran sumo sacerdote, el encargado de purificar, ¿sea qué? Se ha sentado. Está sentado. Hermano, eso quiere decir que se ha tomado tiempo. ¿Cuántos años lleva en el lugar santísimo? ¿Cuántos años?
Desde el año 1844. ¿Cuántos años? A ver, 180 años. Está sentado. Hermanos, y cuando Jesús se le representa sentado, eso quiere decir que hay gracia todavía para el hombre. Porque cuando la gracia se termine, ¿qué dice Daniel 12:1? En aquel tiempo se levantará Miguel. Hermanos, cuando Miguel se levante, se ponga de pie, ya no habrá gracia, no habrá oportunidad de perdón, no habrá oportunidad de purificarnos del pecado. El tiempo de gracia es mientras Miguel está sentado, hermanos. Mientras Miguel está sentado, purificando, limpiando, refinando, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Que van a ser limpiados y purificados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los candidatos a eso, hermanos? ¿Usted? ¿Usted, hermanos? ¿Usted anhela esa experiencia? ¿Usted desea esa experiencia? ¿Usted está aquí, hermanos, porque desea eso? ¿Ese es su anhelo? ¿O cuál es su anhelo? ¿Cuál es? ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su anhelo, hermanos? Que llena su corazón. Que gane el deporte cristal. ¿Ese es el anhelo suyo? Que la empresa que usted está pensando hacer progrese y ganar buena platita, ¿ese es su anhelo? ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es el anhelo suyo, hermano? Porque si ese es el anhelo del corazón suyo como padre y como madre, también eso va a contagiar ¿a quién? A ese hijo. Se va a contagiar con lo mismo. Y también él va a tener el anhelo de ir al cielo, de ver a Jesús. Si no, hermanos, ellos van a tener otras cosas en su mente, en su corazón. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará, los pulirá, los refinará. Y también nos dice el libro de Daniel, capítulo 12. Vamos a ir allí. Daniel, capítulo 12. El verso 10. Es interesante. Daniel, capítulo 12, verso 10. Muchos serán limpios. Muchos serán ¿qué? Y ojalá tú y yo hagamos parte de esos muchos. Que ese sea nuestro anhelo, preciado hermano. Muchos serán limpios, emblanquecidos. ¿Y qué más? Y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ¿qué? Hermanos, si nos dice aquí claramente que todo aquel que no llegue a esta experiencia, que no reciba esta experiencia de purificación, de limpieza, será impío, quedará impío. ¿Qué es un impío? ¿Qué es un impío? Alguien sucio, contaminado. ¿Contaminado con qué? Porque no ha sido purificado. Todo aquello, hermano, que no se deja purificar por la obra del Espíritu Santo, quedará impío, quedará sucio. No podrá entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Porque ¿qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? Vamos a leer el capítulo 21. El verso 27. Apocalipsis 21, 27. ¿Alguien lo encontró, por favor?
Mateo 27. Amén. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. No entrará en ella ninguna cosa que inmunda, ni que hace abominación ni mentira. Sino ¿quiénes entrarán? Dice, hermanos. Oh, todos aquellos que están escritos. ¿Dónde? En el libro de la vida del Cordero. En la vida del Cordero. ¿Cuál es la clave para que nuestro nombre quede escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Cuál es la clave? ¿Ustedes la conocen? ¿Ustedes la conocen? ¿Usted la conoce, hermano? Vamos a ver el conflicto de los siglos, página 537. Prestemos mucha atención, por favor, porque estos son asuntos muy importantes, apreciados hermanos. Si no comprendemos estas cosas, corremos el riesgo de quedar por fuera en esta última hora. Mire lo que dice aquí. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado. A todos los que se hayan arrepentido, ¿qué? De sus pecados. Ahora, el arrepentimiento verdadero nace del corazón humano. Nace del corazón humano el arrepentimiento, hermanos. No, el verdadero arrepentimiento es fruto de quién? Del Espíritu Santo, porque tiene dos características. ¿Cuáles son? ¿La recuerdan? Dolor por el pecado. ¿Y qué más? Y abandono del pecado. Ese es el arrepentimiento verdadero. Es el que está hablando aquí. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha escrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Y como llegaron a ser participantes de la naturaleza divina y de la justicia de Cristo, y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados. Amén. Bueno, la experiencia de la última generación no tendrán pecados anotados en los libros del cielo. ¿Cuántos pecados tenemos anotados? Ahora tenemos mucho. Yo tengo mucho. Registros llenos, sucios, negros. Pero la experiencia del remanente final, la experiencia que debemos entrar, hermanos, en esta última hora antes que el tiempo de gracia termine, es de que nuestros pecados sean ¿qué? Borrados. De lo contrario, no podremos pasar el tiempo de angustia. No podemos pasar. No podemos pasar el tiempo de angustia de Jacob. No podremos pasar la crisis final. Los ángeles no podrán guardarnos, hermanos, en las 7 plagas postreras que están por caer. Y los juicios de Dios que van a caer sobre estas ciudades. Necesitamos esta experiencia. Y eso lo tendrán todos aquellos que se han arrepentido verdaderamente de su pecado y han aceptado por fe la sangre de Cristo, su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, por ellos. Hermano, eso devuelve la identidad al pecador, restaura la imagen de Dios en el hombre, porque el pecado ha degradado al ser humano, ha degradado al hombre, a la mujer, a los niños, al joven, está borrando la imagen de Dios del ser humano, el pecado. Y por eso necesita esta obra de redención y de restauración, de sanidad.
Se les está escrito, dice, el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Y como llegaron a ser participantes de la justicia de Cristo, y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados, y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Amén. ¿Deseamos que esa sea nuestra experiencia? Amén. ¿Cuándo tenemos que comenzar? Hoy. ¿Crees tú, hermano, que el cielo es capaz de perdonarte? Amén. ¿Crees tú, hermano, que el cielo perdona tu pecado? ¿Tú lo crees? Amén. ¿Estamos seguros de eso? Y no solamente te perdona, sino que te capacita de fuerza para vencer. ¿Lo crees? Yo sé, hermano, que esta es una batalla. Una batalla dura. Yo sé que en la experiencia real y práctica, tal vez estemos siendo derrotados. En esa condición, haremos parte de la última generación. Pero hermanos, el tiempo de gracia se extiende. Estos días de gracia se nos dan para que alcancemos la victoria en Cristo Jesús. Subamos al monte de Sión con el Cordero para poder cantar el cántico de Moisés, el cántico del Cordero. Amén. No más derrotas. No más derrotas en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Bueno, no más gritos, no más trato duro, no más pleitos, no más conflictos, no más jugar con los sentimientos, no más jugar con tantas cosas que están haciendo daño. ¿Cuánto deseamos esa experiencia? Que es una realidad en nosotros. Madurando para el granero celestial, ¿verdad? Amén. Madurando, hermanos, como trigo para la cosecha. Porque la hora de cegar ha llegado y la mies de la tierra está. Aleluya. Ojalá que tú y yo estemos madurando para el granero celestial. Que lo que nos falta pulir, hermanos, lo podamos alcanzar por la gracia del Señor. Y Él pueda terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Es mi deseo. Es mi oración. Amén. ¿Cuál es el deseo suyo? ¿Cuál es su anhelo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Qué cosa está demorando todavía? La venida del Señor. Encontré esta sentencia que me llamó mucho la atención. Mientras alguien, si tiene alguna inquietud, lo va pensando antes de que se nos termine el tiempo. Mensajes selectos, tomo 1. Es la página 78. Mire lo que dice aquí. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. ¿Durante cuántos años? 40 años. La incredulidad, la murmuración y la rebelión impidió que ese pueblo entrara a la Canaán terrenal. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a la Canaán celestial. ¿Los mismos qué? Pecados. ¿Qué cosa? ¿Cuáles pecados? Sigue diciendo. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos siglos.
solamente corremos el riesgo, hermano, de ser hallados culpables, ¿verdad?, delante del Señor, de muchas cosas, sino de ser culpables de retrasar la venida de quién, del Señor Jesús. Qué tremendo. Y estas cosas, dice que han retrasado la entrada del profeso pueblo de Dios a la Canaán celestial. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre nosotros. ¿Hay eso aquí? ¿Hay eso entre nosotros? Hermanos, y si eso hay aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer, hermanos? Si hay eso en tu hogar, ¿qué creen que hay que hacer? Orar. Hacer un cambio. Bueno, hay que orar. Pero algo más hay que hacer, hermanos. ¿Qué creen que hay que hacer? Bueno, porque en esta condición no vamos a experimentar, no vamos a recibir la lluvia tardía, no vamos a ser sellados, no vamos a ser parte de esta generación que va a alumbrar al mundo. Quedaremos sucios, impíos, en el monte quemado. Ahí vamos a quedar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, porque estos días hemos estado aquí, no para seguir igual. Y si hemos identificado un problema, y si el Espíritu Santo nos está mostrando algo, hay que solucionarlo. ¿Hay valientes aquí? Amén. Si aquí hay valientes, hermanos, la honra y la gloria va a ser para el Señor. Porque todo el que se humilla será que pero el que se ensalza será humillado. Los valientes son los que se humillan. Los valientes son los que reconocen. Los valientes son los que confiesan, hermano. Y están dispuestos a cambiar por la gracia del Señor. Y le abren el corazón a la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Amén. Entonces aquí va a haber una reforma en esta iglesia. Amén. La vamos a hacer por eso. Colocamos en pie. Cuando sé si alguien quiere presentar, que alguien tiene algunas palabras. Hermano, te quería preguntar, el conflicto de los siglos, ¿qué página es? Conflicto de los siglos, la página que leímos. ¿Alguien recuerda? El capítulo del juicio investigador, hermanos. Mejor estudien todo ese capítulo. Es un capítulo muy hermoso, interesante y de verdad presente. El juicio investigador. Hermanos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando los corazones. Y yo sé que estos días ha estado presente aquí, ¿verdad? Amén. No seamos duros de corazón. Si oyeres hoy su voz, ¿no qué? No caigan los corazones. La obra de salvación es de Dios. No es del hombre. No es del hombre. Nosotros no somos salvadores de nadie. El que salva es ¿quién? El Señor Jesús. Y a Él será la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No, porque Él es el que derrota al enemigo. En Él es que hay poder y victoria. Fuera de Él, hermanos, no podremos hacer nada. Fuera de Él nos destruimos. Separados de Él, nos destruimos unos a otros. Fuera de Él, separados de Él, destruimos a nuestros hijos. Destruimos a los que decimos amar. Fuera de Él, lo que hacemos es herir. Lo que hacemos es, hermanos, destruir la imagen de Dios. Separado de Él, lo que hacemos es corrompernos, hundirnos más y más en el pecado, degradarnos más. Necesitamos volver al Señor de todo corazón.
Amén. La lluvia también está a punto de caer, ustedes, estimados hermanos, pero necesita vasijas limpias y vacías y que estén boca arriba para recibir los chaparrones. Que el Señor nos va a bendecir. Amén. Vamos a estar en para poder terminar. Podemos cantar un himno Sí, amén, hermano. para honra y gloria del Señor, porque cantar es orar 2 veces. Amén. Al contemplarte, mi Salvador, 278 en el binario antiguo. Al contemplarte, mi Salvador,